En los últimos tiempos hemos visto cosas que nos han conmovido, nos han consternado profundamente. Nos referimos, por supuesto, a lo que ya ustedes escucharon al principio y lo que todos hemos leído y seguimos leyendo. Los crímenes que han cometido, supuestos crímenes, todavía no están juzgados, delitos y crímenes, algunas madres con sus hijos. Se agrega dentro de esa lista el suicidio de Génesis Lugo junto a su criaturita de 5 años. Yo lo separaría de la lista porque entiendo que fueron otras las razones. Que es cruel que se vaya la niña también, pero habría que estar en la cabeza de esa mujer para entender una barbaridad que eso pasara. Pero no es lo mismo cortarle la cabeza a una hija o a un hijo o quitarle parte del cráneo o que un hijo... Pero no entremos en esos detalles. Que un hijo mate a un padre. Sí. Entonces, todo esto que nosotros hemos leído, pero es verdad, lo hemos leído, ¿a dónde nos lleva? Hay lo que se llama un efecto llamada, según los psicólogos, no solamente con casos como este, con suicidios y con muchas otras situaciones. Por eso hoy vamos a hablar sobre esto. Y lo vamos a hacer con alguien a quien respetamos muchísimo y que lleva muchos años, aparte de ser un gran psicólogo, trabajando con la violencia, sobre todo desde el punto de vista masculino, pero que conoce muy bien sobre estos temas. Luis Vergés es además director del Centro de Intervención Conductual de Hombres. Bienvenido, Luis. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Esta introducción era importante para que la gente entienda por qué nosotros estamos haciendo este bloque, que no hemos hablado, fíjense, de todo esto en estos días, solo por encimita, porque entendemos que estas cosas no se debe profundizar, pero sí vamos a profundizar en qué tipo de conductas pueden llevar a otras personas a cometer los mismos actos. ¿Qué es el efecto llamada, que se ha definido en inglés como copycat o como el Werther, efecto Werther de imitación por un libro de Goethe del siglo XVIII? Sí. Se refiere mucho al suicidio, pero también se aplica a otro tipo de conductas. ¿En qué consiste? Sí, de hecho, Wolfgang van Gogh, que fue quien publicó aquel famoso libro en el siglo XVIII, hizo lo que nosotros llamamos utilizar el medio de comunicación por excelencia de ese tiempo, porque no teníamos redes sociales, nada de eso. Y algo importante, un movimiento que ustedes disfrutan y yo también, con ese libro inició el romanticismo. ¿Con ese libro de Goethe? Con ese libro de Goethe. Ese libro trata de un amor imposible. De un joven soltero con una mujer casada. Exacto. Entonces, ante la imposibilidad de materializar ese amor, él pues toma el arma del padre y termina con su vida. Lamentablemente, Wolfgang van Gogh era muy gráfico en la descripción y fue describiendo de manera pormenorizada todo el proceso, que es lo que no se recomienda, que se visibilicen tanto los métodos. Y él lo hizo de una forma poética y este muchacho lo idealizó y este muchacho creyó que era un mártir al tomar esa decisión. Eso tuvo un efecto tanto en Inglaterra como en Alemania. Muchísimos jóvenes comenzaron a suicidarse y cuando hicieron un análisis de fondo y contenido de la obra, entonces descubrieron esto, retiraron todos los libros y comenzó a bajar la tasa de suicidio. Ahí nace este concepto del efecto copycat y luego ese mismo concepto le fue antepuesto el efecto Pagajeno, que es lo contrario. El efecto Pagajeno se toma del flautista de Mozart. De Mozart. Una obra, una ópera, donde se tiene el resultado contrario. Una vez que ocurren estos hechos, entonces se maneja la información de forma preventiva, de forma educativa, diciéndole a la población qué pudo haberse hecho para no llegar ahí. Y se demostró con el tiempo que eso funciona como una estrategia de prevención. Doctor, sí, cuando todo esto, bueno, Luis, todo esto inició, era a través de libros, que era el mecanismo que la gente utilizaba para conocer, para todo, era su vía de comunicación. Ahora que tenemos, además de los medios de comunicación, también las redes sociales, por donde no hay control de nada. Si muchas veces la prensa es explícita, en las redes sociales es aún peor, donde se comunica todo, desde los mensajes, las imágenes, todo. Y se busca. Esto, ¿cómo incide? Vimos ahora en poco tiempo, en pocos días, 3 casos
que María Cela mencionaba al inicio, de madres donde pusieron a sus hijos en situaciones vulnerables hasta uno de ellos fallecer, bueno, 2 fallecieron. ¿Cómo la persona sabe que está imitando o es inconscientemente que lo hace? ¿Cómo se da ese proceso interno en una persona? ¿Es a propósito, bueno, lo vi, lo voy a imitar o no? ¿O hay un patrón de personas que pueden seguir esta línea? No, de hecho no hay necesariamente una conciencia o una voluntad de decir lo voy a hacer como lo estoy viendo. Lo que sí ocurre es que estas personas por alguna razón ya están vulnerables. Vulnerables porque tienen ciertos temas no resueltos, vulnerables porque han acumulado un nivel de estrés que va más allá de sus recursos y vulnerables porque los medios de comunicación no le están diciendo cómo canalizar eso de mejor manera. Los medios lo que le están presentando... La noticia sensacionalista. La noticia sensacionalista, aquel tipo de imágenes depredadoras. Y entonces ahí viene lo que se llama una internalización. La entrevista con el asesino, Sí. con el presunto asesino, preguntándole detalles y datos, como con la excusa y el pretexto de la libertad de expresión y de que el asesino tiene la libertad de expresarse. Y eso lo que está es generando más morbo. Que por cierto, quiero aclarar que en temas de suicidio, homicidio, feminicidio, felicidio, infanticidio, siempre es importante la información. La información es válida, importante y necesaria para generar alerta, pero Para no prevenir. alarma. Exacto. Cuando genera alarma, entonces es contraproducente. Y cuando pero se vamos a ver, maneja de doctor. forma morbosa, también es exacto. contraproducente. ¿Sí? Sin embargo, doctor, y yo sé que probablemente usted lo sabe, y las personas que hemos estudiado periodismo en otros países, hemos visto cómo existen unos códigos de ética en diferentes medios de comunicación, donde, por ejemplo, los casos de suicidio no se informan. Únicamente se informan si son, por ejemplo, de figuras muy, muy grandes, o son presidente, una cosa así, bueno, O pues si son obviamente eso es artistas, noticia. o si son públicos. Pero los suicidios cotidianos no se informan directamente, y si por algún motivo tuviera que ser parte de la información, a veces ni se incluyen los nombres de las víctimas, ni sus edades, ni la forma en que ocurrió, no se dan prácticamente ningún tipo de detalles que puedan hacer que se visualice lo que ocurrió. Y yo sé que en República Dominicana tal vez muchos reporteros lo hacen por desconocimiento, algunos por ganar views, por supuesto, que van y quieren preguntar, como decía María Cela, hasta el último detalle. ¿Cuál sería la manera correcta de manejarlo para todos los que nos están viendo ahora mismo? Sí, mira, la manera correcta, yo soy de la línea de que sí, de que los problemas de salud mental hay que informárselo a la población. Porque si la población no conoce lo que es una persona en riesgo suicida, pudiera hacer cosas contraproducentes. Y una de las cosas contraproducentes que hace la gente es un paciente con depresión tratar de compararlo. Mira, tú tienes dinero, aquel no tiene nada, aquel es feliz, y la gente no se da cuenta que está empujando a esta persona al abismo. Cuando nosotros hablamos de la información bien manejada, una información científica, una información presentada sin morbo, una información así como tú lo dices, con detalles generales. Sin detalles, o sea, ¿usted está de acuerdo en que se hable, se informe que tal o cual persona, un adolescente, una mujer, cometieron suicidio o se tiraron con sus hijos? Porque esas noticias van a salir en las redes sociales, por desgracia, y los medios tradicionales compiten con las Sí, redes. nosotros tenemos ese inconveniente que hay una parte que no controlamos, lamentablemente, y también sabemos que la información es una conquista democrática. Entonces, lo que a nosotros nos queda es trabajar para que la información se maneje de manera adecuada. De manera adecuada significa no visibilizar los métodos que usaron las personas. Ahí es donde está el tema. Lo que hablaba usted del efecto llamada, originalmente lo que se vio fue que cada vez que se publicaba la forma en que alguien cometía el suicidio, habían muchos más suicidios de esa manera. Por ejemplo, en el caso del suicidio es una acción violenta con uno mismo que tiende a tener un efecto llamada cuando se airea mucho. En el caso, por ejemplo, de qué otras
actitudes violentas entre los seres humanos pueden tener ese mismo efecto llamada, igual que el del suicidio. Usted hablaba de... los felicidios, que es los felicidios que son a los niños, los filicidios, ¿no? Filicidios. El parricidio, que es el hijo o la hija al padre o la madre. Y los feminicidios también. Los feminicidios, que se habla mucho de eso, pero si no se menciona, entonces por otro lado también uno dice, bueno, pues es como si se estuvieran ocultando y es un flagelo que tenemos que combatir. Entonces hay que tener cuidado con eso porque hay una realidad. Y es que nosotros tenemos en psicología dos tipos de secretos. El secreto bueno y el secreto malo. Los secretos malos no se guardan. Y todo atentado contra la vida humana es un secreto malo, que de una u otra forma tenemos que compartirlo para prevenir. Pero hay que hacerlo de manera adecuada. En todas esas modalidades que tú has mencionado se aplican los mismos procesos que hemos visto en el caso que dije del suicidio. Incluyendo, y eso aquí no lo vemos mucho, pero un día ya lo veremos porque estamos viendo cosas que nunca habíamos visto, que no nos imaginábamos ver, no lo vamos a mencionar otra vez, pero puede ser asesinos en serie, es decir, psicópatas, que eso también, cuando los famosos asesinos se promovían lo que estaba haciendo, la forma en que dejaba el cadáver, las cosas, empezaban los copycat, los famosos copycat, a aparecer otros crímenes que los investigadores no podían muchas veces diferenciar y tenían que establecer que era de otro asesino que estaba copiando al original. O sea, la mente humana hace que, o sea, ¿qué es lo que se da en la mente? Lo que preguntaba ella, para que la persona quiera copiar la forma, es para llamar la atención, es para que hablen, si tú lo pones como protagonista de la noticia y hablas mucho, es para que también hablen de mí, es para que, ¿o qué? Ahí te voy a mencionar un dato científico, el llamado efecto Goldman. El efecto Goldman fue una investigación, la pueden ver en Google, que hizo un señor donde le preguntaba a varios jóvenes, si tú consumieras esteroides y tú supieras que te va a morir antes de los 5 años, pero tú ganas una medalla, ¿tú consumes esteroides aunque te mueras? Y el 52% de la población juvenil de Estados Unidos dijo que sí, que consume aunque se muera. Entonces, ¿qué te dice eso a ti? Que la necesidad de aprobación, la necesidad de alabanza, la necesidad de ser aclamado, y hoy día más que nunca. Eso es muy grande. Muchas veces convertimos a los asesinos en protagonistas, como tú lo acabas de decir. Bueno, tienen un montón de seguidores y seguidoras, y cuando son masculinos, mujeres que van a las cárceles detrás de ellos y que enamoradas y cartas de amor y todo, porque se idealizan. Recuerda lo de Ted Bundy. Exacto. Doctor, sabemos que cada perfil, cada persona debe estudiarse de manera particular para poder hacer un diagnóstico que no es solamente los síntomas que muestre, sino varios factores. Pero desde su perspectiva profesional y sin quizás puntualizar uno que otro, pero ¿cuáles son los trastornos o enfermedades mentales que estamos viendo más comunes, porque obviamente hay una situación de salud mental, que estamos viendo más común en estos delitos recientes, tanto feminicidios como también filicidios? Mira, los trastornos del espectro de la esquizofrenia y otra psicosis, que es una categoría muy especial, donde puede haber alucinaciones, la gente incluso pudiera tener delirio. ¿Qué es un delirio? Un delirio es una ruptura completa con la capacidad de razonar que tiene una persona, donde puede concluir cosas que son falsas y que no guardan nada de relación con la realidad que se vive. Una persona con delirios mesiánicos, por decirte algo, pudiera escuchar voces de otro lado, de un dios o del demonio que le pide que ejerza una acción y la ejecuta, por decirte algo. Están las alucinaciones, gente que oye voces que no existen, gente que ve cosas que no existen. Entonces, sintomatologías de ese tipo no tratadas son muy peligrosas. La psicopatía, que todo el mundo sabe que es lo que nosotros llamamos la incapacidad de sentir empatía por los demás. La psicopatía es una enfermedad que se está alimentando mucho a nivel de redes sociales.
cada vez que se incentiva la posibilidad de que una persona se burle de las reglas sociales, no siga ninguna regla moral, que una persona, por ejemplo, se burle del sufrimiento de otro ser humano, Sí. estamos incentivando psicopatía. Psicópatas. Y estamos haciendo eso ante las narices de todos y esa gente ganan view. Y Ahora, aplaudidos. doctor, entonces para cumplir con ese propósito de ayudar, de orientar, porque todos pudiéramos tener en algún momento de nuestra vida alrededor a alguien que está pasando por una crisis mental o una enfermedad mental muy seria, ¿cómo podemos identificar una emergencia psiquiátrica de que una persona necesita de inmediato atención y hay que llevarla a un centro médico? Sí, mira, hay muchas señales. Una de las principales es cuando la persona pierde contacto con la realidad. Eso nosotros lo vamos a ver a nivel del lenguaje, un lenguaje desorganizado, donde obviamente si el lenguaje está desorganizado y no se entiende, es porque el contenido del pensamiento también lo está. Esa persona pudiera tener movimientos erráticos, pudiera tener también una especie de desaliño o desajuste de su imagen personal, muy diferente a lo acostumbrado. Pero, por ejemplo, en uno de los casos, que fue el más horrendo de lo que hemos visto en esta semana pasada, todo el mundo decía, pero una señora era profesora universitaria, era profesional, tenía una familia, que a propósito siempre si era cristiana, como que un cristiano no puede también volverse loco y no puede ser esquizofrénico y no puede convertirse hasta en psicópata. Le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar a cualquier persona, pero era una persona que no mostraba ningún tipo de signo o síntoma de que podía cometer semejante aberración como la cometió. Cuando una persona comete una aberración así y después trata de ocultarla de una forma lógica y racional, como lo hizo ella en un momento determinado, saliendo a decir que alguien había entrado a la casa, que se había llevado, que había hecho daño, o sea, crear todo un ambiente, porque normalmente uno ve a esa gente y dice, se quedan así como medio oídos, que no se dan cuenta que han hecho, pero ella no lo parecía. ¿Qué puede estar pasando por la cabeza de una persona así? Sí, mira, ese caso está en valoración pericial, porque y es importante esto decirlo, porque las valoraciones periciales son las que determinan si en verdad tiene una patología mental o no. Y es la manera de evitar que una persona tenga un eximente de pena alegando cosas como esta. Sí, Entonces, eximente de pena, pero se condena a recluirse en un centro de rehabilitación si estuviera loco. sería lo que Loco no, procede. perdón, si hubiera perdido la razón. Sí, sería lo que procede. Pero de todas maneras, tu pregunta es muy válida porque hay muchos pacientes que están integrados socialmente, bien sea porque tienen un tratamiento o bien sea porque o pueden recaer porque se descuidan en el tratamiento. Entonces eso pudiera pasar. No necesariamente porque uno ve a una persona trabajando, dando clases en un medio de comunicación, es que no tiene un trastorno La mayor mental. parte de las veces, ay, pero era tan normal, pero era tan bueno, pero era tan amable. Sí, además también recuerda que hay otras patologías mentales que no alteran eso que nosotros llamamos el dominio cognitivo. Lo que antes llamaban el discernimiento. O sea, hay personas que saben lo que están haciendo, que tienen también voluntad, donde tienen el desorden es a nivel emocional. Entonces, hay muchas dimensiones en la vida. Por ejemplo, una gente que se desborda de una situación estresante y tiene un cuadro de impulsividad y una tendencia a resolver los problemas con sobrereactividad. Pero luego se arrepiente. Y luego se arrepiente muchas veces, pero ya el daño está hecho y eso no la libera de una condena. Por supuesto que no. Claro. Y la droga, el abuso de la droga y también lo que estamos viendo en las redes sociales, la violencia a través de los aparatitos celulares, que todo el tiempo se están promoviendo videos donde hay violencia. ¿Qué se le puede recomendar a la población? Y qué, para terminar, a la prensa. Aquí yo tengo unos titularcitos que podrían resumir, que lo estaba leyendo de un artículo de la prensa, de evitar el sensacionalismo, de no dar detalles explícitos y de promover la ayuda y la prevención. Que eso lo vemos en muchos videos donde se hablan de temas de este tipo y luego se dice, si usted tiene algún problema o alguna tendencia, llame a la línea de ayuda tal. María Cela, enlazado a eso que decías y a lo que presentaba Diana al inicio, ¿sería ideal crear algún tipo de colaboración de todos los directores de los diferentes medios de comunicación donde creen esas normas quizás
no para evitar dar la información ni tampoco para eliminarla ni reducirla, sino para ayudar a la sociedad, eliminando Eso ciertos se ha hecho. detalles. Sí. Se podría hacer Sí, quizás. eso está. Lo que Eso dice se ha hecho, Diana, claro. que se está aplicando en Canadá, eso lo tiene la No, y organización. en Estados Unidos es así, pero aquí yo digo. No, y la Y en, organización. en España no se informan los Pero ¿y sitios aquí de se podría hacer? Se podría, yo pienso que es un tema, primero ver las normas, porque existen. La Organización Mundial de la Salud Tiene unas normas. tiene un documento oficial dirigido Para a los medios de comunicación, y aquí está, aquí Sí, lo conocen pero- los que periodistas. aquí se conocen. Y Pero eso los es- dueños de medios son los que tienen que decir, un artículo así, por favor, no me lo pongas. Exacto, entonces ahí es donde falta el consenso, lamentablemente. A eso me refiero. Lo que pasa es que Criterios. estamos aquí como el gato pardo. Fíjate que la famosa obra del gato pardo El gato decía cambiarlo todo para que Para nada que cambie. todo siga igual. Entonces vamos a tener una reacción cuando vemos cosas como esta, pero después vamos a seguir con la normalidad, a menos que el cambio sea de 360 grados. Ya. Gracias, doctor, por habernos visitado en el día de hoy. Es importante que nosotros tomemos en cuenta, y sobre todo los que estamos en medios de comunicación, de no sacar beneficio de situaciones como esta, porque pueden poner ideas en la cabeza de otras personas que están en una situación de inestabilidad psiquiátrica, y vamos a decirlo así, más ayuda del Estado, más ayuda de la gente que rodea a aquellos que presentan estos síntomas. Tenemos que buscar ayuda. El problema de la salud mental, de la falta de salud mental, es grave. Es muy grave en República Dominicana y en el mundo entero, según dice la OMS, luego de la pandemia. Gracias por haber estado con nosotros, doctor. Gracias. A ti, Diana, un besote grande. Tenemos a Pamela ahora, te lo vas a perder por estar en Canadá. Volvemos en un instante con Pamela. Vamos a disfrutar.